Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varane no puede quedarse quieto después de lo que escuchó del señor Kudret, y cuando llega Frat, lo agarra por el cuello. Al escuchar sus gritos, la gente de la mansión sale. Cuando Varane se enoja preguntándole cuánto dinero te dio Zebair y cómo te vendiste, Frat lo regaña diciendo que es una vergüenza. Varane dice, perdimos la licitación por tu culpa. Cada vez que confiaba en ti, me apuñalaste por la espalda. Frat, obviamente eres inteligente. Cuando intentas hacerme caer frente a mi familia y mi esposa, Varane dice que no mereces hablar de nuestra familia. Y cuando se pelean, Varane golpea a Frat y lo tira al suelo. Gul está preocupado por Frat y corre hacia él. La señora Azade dice, qué vergüenza, eres una vergüenza para nuestra familia y entran. Jasmine y Arun se dicen que están muy disfrazados y tratan de descubrir por qué, pero ambos ponen excusas y no dicen por qué están disfrazados. Cuando el señor Kudret le dice a Varane, ojalá hubiésemos podido resolver este problema entre nosotros. El niño es una vergüenza, Cian dice, papá, ojalá lo hubiera golpeado en medio de la cara. Varane grita y recibe enojado. Mientras Varane habla de que debemos centrarnos en el nuevo envío ahora mismo, Dylan se acerca a ellos. El señor Kudret y Cian salen y cuando Dylan pregunta qué está pasando, ¿qué hizo Frat que te hizo reaccionar tan fuertemente? Varane no quiere decírselo al principio, pero luego dice que mi padre lo vio reunirse con Zebair. Cuando Dylan pregunta si esta es la única razón, Varane dice que hay cosas que no sabes. No interfieras con mis asuntos. Dylan dice que interferiré, este tema concierne a toda la familia, ustedes son primos. No pueden tomar atajos así. Varane dice que lo aceptaré, que no interfieras más con mis asuntos. Cuando Gul le pregunta a Frat, dime qué pasó para que no tenga que inclinar la cabeza, Frat dice, no te preocupes, no has hecho nada para obligarme a inclinarme. Cuando Gul le pregunta qué hizo para decirte estas palabras, Frat dice, lo que sea que hice, lo hice por los dos. Gul dice, ¿qué hiciste? ¿Tiene razón Frat? Varane haga. Entonces Cian se acerca a ellos y le pide permiso a Gul y le dice a Frat que tú también me has decepcionado. Que ya no tienes un hermano, que ya no estoy contigo. Como dijo Cian, Varane reúne a todos en la mansión en la sala de estar. Cuando la señora sabia le dice a Dylan, hija, desearía no haber venido, esto es un problema familiar. Dylan le dice, tú también eres parte de la familia. Varane ha llamado a todos. Varane viene y dice que Frat no puede vivir en esta mansión de ahora en adelante. No importa quien traicione a nuestra familia, no hay lugar en esta mansión. Quien intente ayudarlo me encontrará y se irá. Cuando Hassan Varane se ha ido, le pregunta a la señora Azade si es correcto que ella tome esta decisión sola o si no se trata de una ejecución extrajudicial. Y el señor Kudret dice que se calle, Hassan Varane es el líder de esta tribu, sea lo que sea. Dice que se hará. Mientras Varane está en su estudio, Dylan se le acerca y le dice que la decisión que tomó fue incorrecta y que está enojado porque Frat tomó esa decisión mientras su esposa está aquí. Cuando Varane se enoja con Dylan y le señala con el dedo, Dylan le dice, estás tomando la decisión equivocada y no vuelvas a señalarme con el dedo. Cuando Varane dice, tengo que trabajar, por favor no me canses siendo terco conmigo. Dylan sale de la habitación y me llama terco, y dice, tú eres el verdadero terco. Varane dice que te escuché y Dylan sale de la habitación. Mientras Gul está muy triste y llora, la señora Kader intenta animarla. Dylan y Sabia Ann se acercan a ellos. Mientras Sabia explica que Zebair está despierto, Gul está molesto porque Frat no niega lo que hizo. Dylan dice que no te preocupes, descubriré la verdad pase lo que pase. Jasmine se está volviendo loca preguntándose cómo es Selam, así que se dice, vengamos a ver. Cuando la señora Azade ve a la señora Sabia, la culpa por todo lo sucedido y se enoja diciendo, ¿qué cara sigues caminando por aquí? Aunque la señora Sabia dice que está yendo demasiado lejos ahora, no puede culparme por el error de su nieto. La señora Azade amenaza con que no descansaré hasta que mi nieto lo eche de esta mansión. Tememe de ahora en adelante. Zebair recibe la noticia de Hassan en la mansión, y si bien lo sucedido lo alegra, está perturbado porque ya no podrá recibir noticias de la mansión.
Cuando Frat se acerca a ellos y se burlan de él preguntándole por la marca del puñetazo en su cara, Frat dice que todos verán lo que es deshonrarme delante de mi familia y mi esposa. Mientras Baran habla por teléfono, suena el timbre e inmediatamente cuelga el teléfono y dice, cuídate y hablamos más tarde. Dylan trae té y pasteles para Baran. Cuando Dylan le pregunta si sabe lo que podrían haber dicho entre Frat y Zebair, Baran responde, tengo una suposición. No importa lo que diga Baran, Dylan sigue enojado con Frat y no quiere perdonarlo. Luego hay una cálida conversación entre ellos, y en ese momento los ojos de Baran miran hacia afuera. Gul habla con la señora Kader afuera y llora. Dylan quedó devastada con Baran. Cuando ella dijo Gul, Baran se acercó a ella y le dijo, iba a hablar con ella, vamos. Ella dice, también estoy muy enojada con la señora Gul Kader. No importa cuánto esté enojada con ella, la amo mucho, ella es mi esposo. Baran se acerca a ellos con Dylan y les dice que lo que sucede entre Frat y nosotros se trata solo de nosotros dos. No se preocupen por eso. Cuando Baran despide a Gul y le dice que no estés triste, ve y descansa un rato. Dylan dice que mi bondadoso esposo no soporta ver a alguien llorar. Baran también envía a Dylan y le dice entra, déjame hacer algunas llamadas telefónicas. Finalmente llega Selma, a quien Jasmine estaba esperando. Y primero la critica desde lejos y luego le pregunta qué le pasa, como si fuera tan hermosa. Cuando Arun llama a Jasmine y le dice, date prisa, dale sopa tarana al cliente y yo me ocuparé del negocio, Jasmine se da cuenta de que la mujer no es Selma. Dylan tiene hambre y va a la cocina. Cuando encuentra a Baran en la cocina, cree que está comiendo, pero Baran vino a calentarle leche. Dylan no puede decirle a Baran que tiene hambre y dice que solo vino a beber leche. Dylan está a punto de salir de la cocina sin hacer ruido, pero Baran sabe que tiene hambre y vino a comer pasteles. Dylan se pone muy feliz y empieza a comer sin objeciones. Frat llama a Gul y le informa. Cuando Gul le pregunta por qué hizo esto, Frat dice, tengo razones válidas, pero claro. Cuando Gul dice, aceptas lo que hiciste, Frat dice, créeme, no he hecho nada que te moleste. No haría nada que te moleste, pero no puedo soportar tus lágrimas, no importa. ¿Qué? Te quiero mucho, vale, y luego cuelgan el teléfono. Frat dice que ya es suficiente, haré responsables a quienes nos hicieron experimentar esto. Mientras Dylan y Baran duermen, Dylan dice que no puede dormir y Baran pregunta por qué. Dylan dice que mi mente está atrapada con Gul, ella está atrapada en medio de todo, niña. Quiero hablar con ella por última vez. Cuando Baran dice que no hablen más por última vez, Dylan le pregunta a Frat si puede darle la oportunidad de explicarse por una vez. Baran dice que no interfieras más en mis asuntos. Selam, a quien Jasmine estaba esperando, llega y mientras Arun sale con ella, le dice a Jasmine que puedes salir después de ordenar el lugar. Cuando Jasmine mira a Selma, Arun le pregunta a Jasmine, ¿estás bien? Jasmine dice que estoy bien y Arun y Selma se van. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.